El monje, un hombre de rostro sereno y ojos que parecían haber visto siglos, abrió la puerta más despacio que el alba. Miró al recién nacido. Sus mejillas eran suaves como pétalos de azahar, y sus ojos, aún húmedos del nacimiento, miraban al mundo con una inocencia que dolía. ¿Por qué lo traes aquí?, preguntó el monje, sin alzar la voz. Dicen que su existencia dividirá el reino. Que su sangre traerá guerra. El consejo ha decidido que no debe vivir. Pero yo no pude. El hombre se arrodilló en el suelo de piedra, con las lágrimas cayendo sobre el rostro del bebé. Llévalo lejos del palacio. Críalo en silencio. Que nunca sepa quién es. Que nunca reclame lo que le pertenece. Solo, que viva. El monje tomó al niño con manos que olían a incienso y pan recién horneado. Lo acunó contra su pecho, como si ya lo conociera. Dios no envía almas para ser escondidas, dijo con suavidad, sino para ser reveladas a su tiempo. Y así, en aquella noche sin testigos más que las estrellas y el viento, el heredero abandonado entró al mundo del silencio, del canto gregoriano, del olor a cera de velas y tierra húmeda. Los años pasaron como hojas secas arrastradas por el río. El niño creció entre los muros del monasterio, sin nombre real, solo, Elián, como lo llamaron los hermanos en honor al profeta que escuchaba a Dios en el susurro. Nunca preguntó por sus padres. Pero a veces, cuando la luna iluminaba el claustro, se sentaba en el banco de piedra junto al pozo y miraba el horizonte más allá de las montañas. Sentía algo, un vacío que no podía nombrar. Como si su corazón tuviera ecos de un lugar que nunca había visto. ¿Por qué sueño con torres de piedra y campanas que no conozco?, le preguntó una vez al abad, con los ojos llenos de confusión. El anciano lo miró largo rato, luego apoyó una mano en su hombro. Algunas almas nacen con mapas en el corazón, hijo. No necesitan caminos trazados, solo fe para seguirlos. Pero Elián no entendía. Solo sabía que cada noche, antes de dormir, rezaba no por riquezas ni por gloria, sino por una sola cosa: Señor, muéstrame para qué nací. Y en los establos del monasterio, en un rincón apartado donde el heno olía a hierba seca y recuerdos, un viejo caballo cojeaba en círculos. Tenía las orejas selladas con una cera amarillenta, dura como el tiempo, que los monjes decían que venía del altar mayor. Nadie sabía por qué lo habían hecho, solo que desde entonces, el caballo ya no reaccionaba a gritos, truenos ni relinchos. Solo a una cosa, al llanto de los niños. Y cada vez que Elián pasaba cerca, el animal alzaba la cabeza, como si escuchara algo que los demás no podían oír. Nunca se asustaba. Solo lo miraba, como si supiera quién era. Una tarde, mientras cepillaba su lomo lleno de cicatrices, Elián susurró: ¿Tú también sientes que hay algo más allá de estas paredes? El caballo bajó lentamente la cabeza, rozando su frente con la de Elián. Fue un gesto tan suave, tan intencional, que al joven se le llenaron los ojos de lágrimas. A veces, siento que no pertenezco aquí, confesó, con la voz temblorosa. No es que no ame este lugar. Lo amo. Pero, hay un grito dentro de mí que no puedo callar. Como si mi alma estuviera esperando una señal. En ese momento, el viento movió las hojas del roble que crecía junto al establo, y entre sus ramas sonó algo parecido a una campana lejana. Elián se estremeció. ¿Escuchaste eso? El caballo no reaccionó. Por supuesto que no. Sus orejas estaban selladas con cera bendita, según decía la leyenda, para que no oyera las mentiras del mundo, solo la verdad de Dios. Esa noche, durante la cena comunitaria, el silencio fue más denso de lo habitual. Los monjes comían en quietud, como siempre, pero sus miradas se cruzaban con una inquietud apenas disimulada. Algo se avecinaba. Lo sentían en el aire, como el olor a lluvia antes de la tormenta. Después de la oración vespertina, el abad llamó a Elián a su celda. «Siéntate, hijo», dijo, señalando un banco de madera junto a la ventana abierta. «Ha llegado la hora». Elián sintió que su corazón se detenía. ¿La hora de qué? El anciano lo miró con ojos que brillaban como brasas bajo la ceniza. «La hora de saber quién eres». Elián palideció. Durante años había soñado con esa frase, y ahora, al oírla, sintió miedo.
No, no estoy listo. Nadie lo está, respondió el abad con ternura. Pero el Señor no espera a que estemos listos. Solo espera que confiemos. Se levantó, fue hasta un cofre de cedro tallado y sacó un paño envuelto en seda desgastada. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había un anillo de oro, sencillo, con un escudo apenas visible, un león arrodillado ante una cruz. Este anillo perteneció a tu padre, dijo el abad, con la voz quebrada. El rey Alfonso. Tú eres su único hijo legítimo. El heredero del trono de Balmora. Elián se quedó sin aliento. El mundo pareció girar demasiado rápido. Pero, ¿por qué me abandonaron? No fue abandono, hijo. Fue protección. Hubo una conspiración. Voces que decían que tu nacimiento dividiría el reino. Que tu sangre traería caos. Así que, para salvarte, te trajeron aquí, lejos del palacio, lejos del poder, lejos del peligro. Elián miró el anillo como si quemara. ¿Y ahora? ¿Por qué me lo dices ahora? Porque el rey está muriendo, respondió el abad, con los ojos llenos de lágrimas. Y en el palacio, un hombre que no es de tu sangre se prepara para tomar el trono. Si no regresas, la verdad morirá contigo. Elián se levantó, agitado, y caminó hasta la ventana. Afuera, la luna iluminaba el patio. Y allí, en la penumbra, el caballo lo miraba desde el establo. Inmóvil. Esperando. No soy un rey, murmuró. Soy un muchacho que sabe orar, sembrar trigo y cuidar de un viejo caballo. Pero eres el hijo del rey, insistió el abad. Y más importante aún, eres hijo de Dios. Él no te puso aquí por casualidad. Te preparó para esto. Elián cerró los ojos. Recordó sus sueños, torres altas, campanas sonando, una corona que pesaba como el pecado, y una voz que le decía, levántate. Tu pueblo te necesita. ¿Y si fracaso? Preguntó, con la voz apenas un hilo. Entonces habrás fracasado con honor, dijo el abad. Pero si no vas, habrás traicionado tu destino. Un largo silencio se extendió entre ellos, lleno de oraciones no dichas. Finalmente, Elián tomó el anillo. Lo sostuvo contra su pecho, como si pudiera sentir el latido de su padre a través del metal frío. ¿Cómo llegaré al palacio?, preguntó, con una determinación nueva en su voz. No hay caballos jóvenes ni fuertes, dijo el abad. Solo, él. Ambos miraron hacia el establo. ¿El caballo herido? Elián negó con la cabeza. Está cojo. No podría soportar el viaje. Pero tiene algo que ningún otro animal tiene, respondió el abad. Fe. Y oídos sellados al miedo. Esa noche, Elián no durmió. Se sentó junto al fuego del patio, con el anillo en la palma, y miró al cielo. Las estrellas parecían susurrar su nombre. Se acercó al establo con pasos lentos, como si temiera despertar un sueño sagrado. Allí estaba el caballo. No dormía. Lo miraba. Sus ojos, oscuros como pozos antiguos, brillaban con una calma que parecía más allá de este mundo. No sé si puedes hacer esto, dijo Elián, acariciando su cuello con ternura. El camino es largo. Las montañas están cubiertas de nieve. Y tú apenas puedes caminar. El caballo bajó la cabeza, como si dijera, pero puedo llevarte. ¿Por qué tú?, susurró Elián, con la voz quebrada. ¿Por qué no un corcel fuerte, veloz, como los de los relatos? No hubo respuesta. Solo el suave crujido del heno bajo sus cascos. Fue entonces cuando el hermano Lucas, el viejo monje que cuidaba los animales desde antes de que Elián naciera, apareció en la puerta del establo, envuelto en una manta raída. Dicen que ese caballo fue montura de Fray Mateo, dijo, con voz ronca pero cálida. El peregrino que cruzó los Alpes rezando el Salmo 23 cada paso. Cuando murió, sellaron sus orejas con cera del altar mayor, para que nunca más oyera el grito del mundo, solo la voz de Dios. Elián lo miró, sorprendido. ¿Y por eso no reacciona a los truenos? ¿A los gritos? Por eso, asintió el hermano Lucas.
Pero hay algo más. Algo que solo los que tienen el corazón limpio pueden ver. Él no escucha con las orejas. Escucha con el alma. Elián tragó saliva. Miró al caballo de nuevo. En ese momento, una lágrima rodó por su mejilla. Tengo miedo, confesó, casi en un susurro. Todos los que son llamados tienen miedo, respondió el monje. Pero el miedo no cancela el llamado. Solo lo hace más real. Con manos temblorosas, Elián colocó una silla vieja sobre el lomo del caballo. No era digna de un príncipe. Era humilde, gastada, como todo en su vida hasta ahora. Pero era suficiente. ¿Sabes a dónde vamos?, le preguntó al caballo, como si pudiera entenderlo. El animal relinchó suavemente. Fue un sonido tan bajo, tan raro, que Elián contuvo el aliento. Nunca lo había oído hacer eso. Entonces, vamos, dijo, montando con cuidado, temiendo lastimarlo. En ese instante, las campanas del monasterio repicaron. No era la hora. Era una despedida. Uno a uno, los monjes salieron al patio. Ninguno habló. Solo se arrodillaron, formando un sendero de oración desde la puerta hasta el camino real. El abad sostenía una vela encendida, aunque ya brillaba el sol. Que el Señor vaya delante de ti, dijo, entregándole la vela. Y que este fiel compañero te recuerde que incluso los heridos pueden ser instrumentos de gracia. Elián asintió, incapaz de hablar. Espoleó suavemente al caballo, y juntos cruzaron el umbral del monasterio por primera vez. Detrás de ellos, el viento llevó el canto de los monjes, el Señor es mi pastor, nada me faltará, el camino comenzaba. Las primeras leguas fueron duras. Cada paso del caballo era lento, doloroso. A veces se detenía, como si reuniera fuerzas del aire mismo. Elián quería bajar, caminar a su lado, aliviar su carga, pero algo en la mirada del animal le decía que no. Que debía confiar. Al atardecer, llegaron a un puente de madera sobre un río helado. Las tablas crujían bajo el peso. Elián sintió que el corazón se le subía a la garganta. Tranquilo, murmuró, acariciando su cuello. Solo un poco más. Pero en medio del puente, el caballo se detuvo. No por cansancio. Por algo más. Desde el bosque, sombras se movieron. ¡Alto!, gritó una voz áspera. 3 hombres armados con lanzas salieron de entre los árboles. Rostros duros, ojos sin piedad. ¿Quién eres tú, muchacho, y a dónde vas con esa bestia inútil? Elián apretó el anillo bajo su túnica. Soy un peregrino, dijo, con una voz más firme de lo que sentía. Voy al norte. Uno de los hombres se acercó, escupiendo al suelo. No hay peregrinos en invierno. Y menos con caballos cojos. Baja. Vamos a ver qué llevas. El miedo le heló la sangre. Pero entonces, algo increíble sucedió. El caballo, que nunca reaccionaba a nada, alzó la cabeza. Y con un movimiento lento, deliberado, giró hacia los hombres, y relinchó. No fue un grito de guerra. Fue un sonido profundo, antiguo, que resonó como una campana en el alma. Los 3 hombres retrocedieron, desconcertados. ¿Qué es eso?, murmuró uno. Parece, bendito, dijo otro. Cruzándose. El caballo dio un paso adelante. Luego otro. Los hombres, sin entender por qué, bajaron las lanzas. Vete, dijo el líder, con voz temblorosa. Pero reza para que no te encontremos de nuevo. Elián no lo pensó 2 veces. Espoleó suavemente, y el caballo siguió adelante, como si supiera que el peligro aún no había pasado. Cuando estuvieron lejos, Elián se inclinó sobre su cuello y lloró. Gracias, susurró. Gracias por protegerme. El caballo no respondió. Solo siguió caminando, con la cabeza alta, como si llevara una corona invisible. Y en lo alto, las nubes se abrieron un instante, dejando caer un rayo de luz dorada sobre ellos, como una bendición silenciosa. ¿No sientes el frío?, preguntó Elián, con una sonrisa débil.
Porque yo siento que me congelo hasta los huesos. El caballo no respondió, claro. Pero dio un paso hacia él y se arrodilló con dificultad, como si quisiera compartir su calor. Elián, conmovido, apoyó la espalda contra su costado. El aliento del animal salía en nubes blancas, y su pelaje, aunque áspero, irradiaba una tibieza que parecía más espiritual que física. ¿Por qué me elegiste a mí?, susurró, cerrando los ojos. Podrías haberte quedado allí, en paz, al abrigo de los muros, pero viniste. Como si supieras que yo no podría hacerlo solo. En ese momento, una estrella fugaz cruzó el cielo. Elián la vio y contuvo el aliento. Dicen que si pides un deseo cuando ves una, se cumple, murmuró. Pero yo ya no pido deseos. Solo pido fuerza. Para no fallarle a mi padre. A mi pueblo. A ti. El caballo movió ligeramente las orejas selladas con cera. Aunque no podía oír el viento ni los lobos en la distancia, algo en su interior parecía vibrar. Como si escuchara una melodía que solo los corazones rotos podían percibir. De pronto, un ruido sordo rompió el silencio. No era el viento. Era algo más cercano. Algo que se arrastraba entre las rocas. Elián se tensó. Se levantó con cuidado, agarrando una rama gruesa como única defensa. El caballo también se puso de pie, alerta, aunque sin pánico. Sus ojos, fijos en la oscuridad, brillaban con una intensidad sobrenatural. ¿Quién está ahí?, llamó Elián, tratando de que su voz no temblara. Nadie respondió. Pero el sonido se repitió. Más cerca. Entonces, entre las sombras, apareció una figura encorvada, envuelta en harapos. Era un anciano, con barba blanca y ojos hundidos, apoyado en un bastón nudoso. No temas, hijo, dijo con voz cascada, pero suave. Solo soy un viejo que busca refugio del frío. Elián dudó. Había aprendido a desconfiar. Pero algo en la mirada del anciano le recordó al abad o a los santos de los vitrales. ¿De dónde vienes? Del Valle de las Lágrimas, respondió el hombre. Donde los caminos se olvidan y los corazones se endurecen. Pero yo sigo caminando. Porque aún creo en los milagros. Se acercó lentamente, sin amenaza, y se detuvo a unos pasos del caballo. Lo miró largo rato, como si reconociera algo en él. Ah, murmuró, con los ojos llenos de asombro. Así que tú también estás aquí. ¿Lo conoces?, preguntó Elián, sorprendido. No a él, dijo el anciano, señalando al caballo. Pero conozco su historia. Hace muchos años, un peregrino pasó por mi aldea. Montaba un caballo herido, con las orejas selladas con cera bendita. Decía que ese animal no oía el ruido del mundo, solo la voz de Dios. Y que un día, salvaría a un rey olvidado. Elián sintió que el aire se le escapaba del pecho. ¿Un rey olvidado? El anciano lo miró fijamente, como si viera más allá de su ropa raída, más allá de su miedo. Sí, dijo. Uno que no sabe que es rey, pero que lleva una corona en el alma. Elián bajó la vista, abrumado. No soy un rey. Solo soy un muchacho que, escucha. Interrumpió el anciano, con una urgencia repentina. El peligro viene. No de los lobos, ni de los bandidos, sino de los que usan coronas falsas y lenguas de miel. Ya saben que vas en camino. Han enviado jinetes. Y no tienen misericordia. Elián palideció. ¿Cómo lo sabes? Porque el viento me lo dijo, respondió el anciano, con una sonrisa triste. Y porque el caballo lo sabe. Míralo. Elián miró al animal. Estaba tenso. No asustado, preparado. ¿Qué hago?, preguntó, con la voz quebrada. Confía, dijo el anciano. Confía en quien no oye el miedo, porque solo oye la verdad. Señaló hacia el norte, donde las montañas se alzaban como gigantes dormidos. Allí, entre los picos, hay una capilla abandonada. La construyeron los primeros monjes que llegaron a estas tierras. Si llegas antes del alba, estarás a salvo, al menos por esta noche.
¿Y tú? El anciano ya se alejaba, fundiéndose con las sombras. Yo soy solo un eco del camino, dijo, sin mirar atrás. Pero tú eres la voz que el reino necesita oír. Y desapareció. Elián montó de nuevo, con el corazón martilleando. Espoleó al caballo, y este, como si hubiera entendido cada palabra, comenzó a trotar con una energía que parecía imposible para sus patas heridas. Corrieron bajo la luna. El viento les azotaba el rostro. Cada rama que crujía, cada sombra que se movía, hacía que Elián contuviera el aliento. Pero el caballo no dudaba. Giraba en senderos que ni siquiera estaban marcados, como si un hilo invisible lo guiara. ¿Cómo sabes a dónde ir?, gritó Elián, casi sin voz. El caballo no respondió. Solo siguió adelante, con los ojos fijos en el horizonte, como si viera una luz que nadie más podía ver. Y entonces, entre la niebla, apareció una pequeña capilla de piedra, medio derruida, con una cruz torcida en el techo. El caballo se detuvo frente a la puerta. Jadeaba, exhausto, pero no cayó. Elián bajó y empujó la puerta chirriante. Dentro, el aire olía a humedad y a incienso viejo. En el altar, una vela solitaria seguía encendida, como si alguien la hubiera dejado allí esperándolos. ¿Quién?, murmuró. Pero no había nadie. Solo silencio. Y paz. Se arrodilló. Y por primera vez en días, rezó no con palabras, sino con todo su ser. Gracias, por no dejarme solo. Detrás de él, el caballo entró lentamente y se acostó junto al banco, como si también necesitara descansar y rezar. Afuera, el viento aulló con más fuerza. Pero dentro de la capilla, el tiempo pareció se acercó al altar. La vela seguía encendida, aunque ya no quedaba casi cera. Junto a ella, sobre una tabla agrietada, había un libro pequeño, encuadernado en cuero envejecido. Lo abrió con manos temblorosas. Era un diario. Las páginas estaban amarillas, las letras desgastadas por el tiempo, pero aún legibles. En la primera hoja, escrito con tinta negra y firme, decía: Fray Mateo, peregrino del Señor, año del Señor de 1187. Elián contuvo el aliento. El mismo nombre que le había dicho el hermano Lucas. Comenzó a leer en voz baja, como si las palabras fueran oraciones: hoy sellé las orejas de mi fiel compañero con cera del altar mayor. No fue por crueldad, sino por gracia. El mundo grita mentiras: eres débil, no sirves, tu tiempo pasó. Pero Dios susurra verdades: eres amado, tienes propósito, tu herida será puerta. Que este caballo ya no oiga el ruido del miedo, solo la voz que llama a los pequeños a hacerlo grande. Las lágrimas le nublaron la vista. Miró al caballo, que lo observaba con esos ojos que parecían conocer todos sus secretos. ¿Tú también fuiste herido, para poder sanar a otros?, preguntó, con la voz quebrada. El animal relinchó suavemente, como si dijera, sí. En ese momento, un sonido lejano rompió la paz: el galope de cascos. Muchos. Rápidos. Acercándose. Elián cerró el diario y lo guardó bajo su túnica. Su corazón empezó a latir como un tambor de guerra. Ya vienen, susurró. El caballo no se inmutó. Solo giró la cabeza hacia la puerta, como si ya supiera lo que debía hacer. No podemos huir, dijo Elián, mirando alrededor. Estamos atrapados. Pero entonces, sus ojos cayeron en una losa suelta del suelo, cerca del altar. Se arrodilló, la levantó con esfuerzo, y descubrió una estrecha escalera que descendía a la oscuridad. «Aquí», exclamó. Bajó rápidamente, ayudando al caballo lo mejor que pudo. El animal, aunque cojo, bajó con una paciencia sobrenatural, como si cada paso fuera una oración. Abajo, encontraron una cripta antigua, con huesos ordenados en nichos y una pequeña hornacina con una estatua de la Virgen. En sus manos, sostenía una lámpara de aceite aún encendida. Se escondieron tras un pilar. Arriba, la puerta de la capilla se abrió con violencia. «Revisen cada rincón», ordenó una voz fría, autoritaria. No puede haber ido lejos. Eran 4 hombres,
vestidos con capas negras y el escudo del falso heredero bordado en el pecho, un lobo devorando una corona. Uno de ellos se acercó al altar, tocó la vela. Aún está caliente. Estuvieron aquí. Entonces están cerca. Gritó otro, encuéntralos. El Señor no tolerará otro fracaso. Elián contuvo la respiración. Sentía el aliento del caballo contra su espalda, cálido y constante. Cerró los ojos y rezó en silencio: Señor, si es tu voluntad que viva, protégeme. Pero si debo morir, que mi muerte no sea en vano. De pronto, el caballo movió una pata. Un hueso cayó al suelo con un clic seco. Escuché algo. Gritó uno de los hombres. Los pasos se acercaron a la losa. Elián apretó los puños. Estaba listo para enfrentarlos, aunque sabía que no tenía ninguna posibilidad. Pero entonces, desde afuera, llegó un sonido inesperado, el canto de un gallo. No era cualquier gallo. Era fuerte, claro, como si cantara desde lo alto de una torre. Los hombres se detuvieron. ¿Oyes eso?, preguntó uno, inquieto. Es el gallo del palacio. El rey ha muerto, exclamó otro, con voz temblorosa. El duelo ha comenzado. Debemos regresar, ordenó el líder. Ahora. Subieron corriendo, dejando la puerta abierta. En minutos, los cascos se alejaron. Elián se desplomó contra la pared, temblando. Se fueron, murmuró. El caballo se acercó y apoyó su frente en la de él, como si le dijera: no fue casualidad. Fue providencia. Subieron de nuevo a la capilla. El sol ya estaba alto. En el horizonte, las torres del palacio se alzaban como espinas contra el cielo. Hoy entierran a mi padre, dijo Elián, con la voz llena de dolor y determinación. Y si no llego antes del entierro, todo se perderá. Miró al caballo, exhausto, cubierto de barro y sudor. No puedo pedirte más. Ya has hecho demasiado. Pero el animal dio un paso adelante. Luego otro. Hacia la puerta. Hacia el camino. ¿Estás seguro?, el caballo relinchó. No fue un sonido de fuerza, sino de promesa. Elián montó. Y juntos, salieron de la capilla, rumbo al destino que los esperaba. Detrás de ellos, la vela en el altar se apagó, justo cuando la primera campana del «Ya casi estamos», murmuró, aferrándose a las riendas con dedos entumecidos. Solo un poco más. Pero el camino se volvía más traicionero. El sendero descendía en curvas cerradas, cubierto de escarcha. El caballo cojeaba más que nunca, su aliento salía en jadeos profundos, y sus flancos estaban empapados de sudor helado. Aún así, no disminuía el paso. Como si supiera que, si se detenía, todo se perdería. De pronto, al doblar una roca, aparecieron ante sus ojos los muros del reino, altos, grises, coronados por banderas negras. Y en la puerta principal, una multitud vestida de luto. Sacerdotes, nobles, soldados, todos en silencio, como si el alma del reino hubiera dejado de latir. No podemos entrar por ahí, dijo Elián, con la garganta seca. Me reconocerían, o me matarían antes de que abriera la boca. Miró al caballo, buscando una respuesta en sus ojos. El animal giró la cabeza lentamente, y señaló con la nariz un sendero oculto entre los olivos, al este del muro. Un camino que solo los sirvientes y los animales usaban. ¿Cómo sabes? Elián no terminó la frase. Ya no necesitaba explicaciones. Desviaron su rumbo. Al acercarse, vieron a un viejo monje agachado junto a un pozo, lavando paños negros. Al alzar la vista y verlos, sus ojos se abrieron como si hubiera visto un fantasma. ¿Eres tú?, susurró, con la voz temblorosa. Elián se detuvo. ¿Me conoce? No a ti, pero conozco tu rostro, dijo el monje, acercándose con paso inseguro. Eres el vivo retrato de tu madre, la reina Isabel. Ella solía venir aquí a rezar, antes de que la enviaran lejos. Elián sintió un nudo en el pecho. ¿Está viva? No lo sé, respondió el monje, con tristeza.
pero lo que sí sé es que tu padre nunca dejó de amarla. Ni a ti. Guardó tu anillo hasta el último aliento. ¿Dónde está ahora? En la cripta real. Pero el falso heredero, don Raimundo, ha prohibido que nadie entre hasta después del entierro. Quiere asegurarse de que ningún testigo, ni reliquia, revele la verdad. Elian apretó los puños. Entonces debo entrar antes del funeral. Es imposible, dijo el monje. Las puertas están custodiadas. Y el pueblo ya lo aclama como rey. Pero entonces, el caballo dio un paso adelante. Se acercó al monje y bajó la cabeza, como pidiendo algo. El anciano lo miró, asombrado. ¿Este es el caballo del peregrino? Sí, dijo Elian. Y me ha traído hasta aquí. El monje se arrodilló, con lágrimas en los ojos. Entonces Dios no ha abandonado a este reino. Se levantó, decidido. Hay una entrada secreta. Por las cocinas. Conduce a los pasillos de los sirvientes, y de ahí, a la capilla privada del rey. Pero debes ir solo. Y rápido. Dentro de 1 hora, comenzará la ceremonia. ¿Y él? Preguntó Elian, señalando al caballo. Él no puede entrar, dijo el monje. Pero, hay un lugar donde puede esperarte. El patio de las bendiciones. Allí, los caballos de los reyes eran consagrados antes de las batallas. Tal vez, sea su destino final. Elian miró al caballo. Sus ojos estaban cansados, pero firmes. No puedo pedirte que me esperes, dijo, acariciando su cuello. Ya has hecho más de lo que cualquier criatura debería hacer. El caballo relinchó suavemente. Luego, con delicadeza, rozó la mejilla de Elian con el hocico. Fue un gesto tan lleno de amor, de entrega, que al joven se le quebró la voz. Gracias, susurró. Por todo. El monje lo guió por un pasadizo estrecho, entre raíces y piedras húmedas. Antes de separarse, le entregó una capucha negra. Ponte esto. Y recuerda, no hables hasta que sea el momento. Que tu presencia hable por ti. Elian asintió. Se cubrió el rostro y entró en el palacio por primera vez en su vida. Dentro, el aire olía a incienso y cera derretida. Los sirvientes corrían en silencio, con los ojos bajos. Nadie lo reconoció. Nadie lo vio. Subió una escalera tras otra, guiado por una memoria que no sabía que tenía, como si sus pies recordaran el camino de su infancia perdida. Finalmente, llegó a la capilla privada. A través de una rendija en la cortina, vio el féretro del rey, cubierto con el estandarte real. Y frente a él, de espaldas, un hombre alto, vestido con una túnica púrpura, don Raimundo. Hermanos, dijo con voz suntuosa, hoy enterramos a un rey, y coronamos una nueva era. Una era de orden. De fuerza. Una era de mentira. Gritó una voz desde la puerta. Todos se volvieron. Elian se quitó la capucha. El silencio fue absoluto. Don Raimundo palideció. ¿Quién eres tú? Soy Elian, dijo, con la voz temblando pero clara. Hijo de Alfonso y de Isabel. El verdadero heredero. Un murmullo recorrió la sala. Algunos nobles se persignaron. Otros retrocedieron, como si hubieran visto un espíritu. Don Raimundo rió, pero su risa era hueca. Un impostor. Un campesino que se cree príncipe. Entonces, ¿por qué tiemblas? Preguntó Elian, avanzando. Y en ese momento, desde el patio exterior, se escuchó un relincho. Largo. Profundo. Sagrado. Todos corrieron a las ventanas. Allí, en medio del patio de las bendiciones, estaba el caballo herido. Solo. Cojo. Pero con la cabeza erguida, como si llevara una corona invisible. Y cuando vio a Elian en la ventana, se arrodilló. No por debilidad. Por reconocimiento. Por lealtad. Por fe. Un viejo consejero, con lágrimas en los ojos, cayó de rodillas. Es él, susurró. El caballo del peregrino,
ha vuelto. Y ha traído al rey verdadero. Don Raimundo retrocedió, temblando. «¡Matadlo!», gritó. «¡Matadlos a los dos!». Pero ningún soldado se movió. Don Raimundo, con el rostro desencajado, miró a su alrededor como un lobo acorralado. «¿Sois traidores?», chilló, señalando a los guardias. «Él no es nadie. Un bastardo criado entre monjes». Pero sus palabras cayeron en el vacío. Los ojos de los nobles ya no estaban en él. Estaban en Elián. En su rostro. En sus manos. En la forma en que sostenía el anillo del rey contra su pecho, como si fuera un relicario. «¿Nadie?», dijo una voz anciana desde el fondo de la capilla. Todos se volvieron. Era el consejero mayor, don Gregorio, el único que había servido a 3 generaciones reales. Caminó lentamente, apoyado en un bastón de ébano, hasta detenerse frente a Elián. «Mírame, hijo», dijo, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Quién te dio ese anillo?». «El abad del monasterio de San Elías», respondió Elián, con la voz firme. «Me dijo que pertenecía a mi padre». Don Gregorio extendió una mano temblorosa y tomó la de Elián. Giró el anillo con cuidado. En su interior, grabadas en letras diminutas, estaban las palabras, In veritate regnum, en la verdad, el reino. «Tu padre me lo mostró el día que naciste», susurró. «Me hizo jurar que, si alguna vez desaparecías, reconocería tu rostro y tu corazón». Se volvió hacia la multitud. «Este es Elián Alfonso de Balmora, hijo legítimo del rey. Y por la gracia de Dios, el único heredero». Un murmullo se convirtió en clamor. Algunos se arrodillaron. Otros lloraron. Las campanas, que aún doblaban por el rey muerto, parecieron cambiar de tono, como si ahora también celebraran una esperanza renacida. Don Raimundo retrocedió hasta chocar contra el féretro. Su rostro se descompuso. «No. Esto no puede ser. Yo fui elegido». «Nadie te eligió», dijo Elián, avanzando con paso sereno. «Solo te alzaste tú mismo, sobre mentiras». «¿Y tú?», gritó Raimundo, señalando al caballo en el patio. «Esa bestia no es más que un símbolo. Un truco». Pero en ese instante, la puerta lateral de la capilla se abrió de par en par. Era la hermana mayor del convento de Santa Clara, la Madre Superiora, envuelta en su hábito blanco. Detrás de ella, 2 monjas sostenían un cofre de madera de olivo. «Alto», dijo la monja, con una autoridad que acalló hasta el viento. «He venido a entregar lo que el rey Alfonso me confió en su lecho de muerte». Todos contuvieron el aliento. La monja abrió el cofre. Dentro, reposaba una carta sellada con cera roja, y una pequeña porción de cera amarillenta, envuelta en lino. «Esta cera», dijo, levantándola con reverencia, fue tomada del altar mayor el día en que el peregrino fray Mateo selló las orejas de su caballo. El rey la guardó como reliquia, y me pidió que, si algún día un joven llegaba montando a un caballo cojo con las orejas selladas, le entregara esto. Se acercó a Elián y le puso la cera en la palma. «Tu padre sabía que vendrías. Sabía que el caballo fiel te guiaría. Porque solo quien escucha a Dios, puede ser oído por su pueblo». Elián miró la cera, luego al caballo en el patio. Y en ese momento, algo se rompió dentro de él. No era miedo. No era duda. Era paz. «No vine a reclamar un trono», dijo, volviéndose hacia todos. «Vine a honrar una promesa. La promesa de que un rey no gobierna con espada, sino con justicia. No con orgullo, sino con humildad». Don Raimundo cayó de rodillas, no por arrepentimiento, sino por derrota. «¿Qué harás conmigo?», preguntó, con la voz quebrada. Elián lo miró largo rato. Recordó las palabras del abad: «La misericordia no debilita al justo. Lo revela». «No te mataré», dijo. «Pero no gobernarás. Vivirás en el monasterio, no como prisionero, sino como penitente. Que aprendas allí lo que nunca supiste aquí, que el poder sin amor es solo ruido». Las lágrimas brotaron de los ojos de muchos.
incluso de algunos que habían apoyado a Raimundo. Entonces, don Gregorio se arrodilló y besó la mano de Elián. ¿Aceptarás la corona, mi señor? Elián miró al patio. El caballo seguía allí, inmóvil, esperando. No por gloria. No por recompensa. Solo por amor. Sí, dijo. Pero no hoy. Hoy enterramos a un rey. Mañana, rezaremos por un reino nuevo. Y mientras el sol se ponía tras las torres del palacio, tiñendo el cielo de púrpura y oro, Elián caminó hacia el patio. Se arrodilló junto al caballo y apoyó su frente contra la suya. Gracias, susurró. Por oír lo que el mundo no quiso decirme. El caballo cerró los ojos. Y en ese instante, como si una carga invisible se hubiera levantado, su respiración se volvió más ligera. No era el fin del viaje. Un suave crujido lo hizo volverse. Era don Gregorio, con una lámpara de aceite en la mano. No deberías estar solo, mi señor, dijo, con voz suave. Mañana será un día difícil. No soy tu señor aún, respondió Elián, sin mirarlo. Y no sé si alguna vez lo seré de verdad. Lo eres desde el momento en que elegiste la verdad sobre el poder, dijo el anciano, acercándose. Pero hay algo que debes saber. Elián lo miró. En los ojos del consejero había una sombra. ¿Qué? Don Raimundo no actuó solo. Hay otros, dentro del consejo. Hombres que temen que tu reinado traiga justicia, y con ella, castigo. Han jurado que no te coronarán vivo. Elián sintió un escalofrío, pero no de miedo. De tristeza. ¿Y qué propones? Que no duermas aquí esta noche. Que te escondas hasta la ceremonia. ¿Qué? No, interrumpió Elián, con firmeza. Si me escondo, ya habrán ganado. Gobernaré con miedo, o no gobernaré en absoluto. Don Gregorio bajó la cabeza. Entonces, al menos deja que alguien te proteja. Ya tengo protección, dijo Elián, señalando al patio. El anciano suspiró. Ese caballo no puede entrar en la catedral mañana. Y tú estarás solo frente a cientos, algunos con dagas bajo las túnicas. En ese momento, un relincho suave llegó desde abajo. No era de alarma. Era llamado. Elián se levantó y caminó hacia la puerta. Ven conmigo. Bajaron en silencio por las escaleras de servicio, hasta el patio. El caballo alzó la cabeza al verlos. Aunque exhausto, sus ojos brillaban con una lucidez casi humana. ¿Qué piensas hacer?, preguntó don Gregorio. Confío en que si él me trajo hasta aquí, sabrá cómo llevarme hasta el final. Se arrodilló junto al animal y acarició su cuello. Mañana, cuando las campanas llamen al pueblo, tú y yo entraremos juntos. No como rey y bestia, sino como testigos de lo que Dios puede hacer con los heridos. Don Gregorio se persignó. Que el cielo nos oiga. Pero en ese instante, desde los muros del este, un grito agudo rasgó la noche. Intrusos. Ambos se volvieron. Sombras corrían por los tejados. Figuras encapuchadas, con antorchas y espadas. Han venido antes, exclamó el consejero. Debemos irnos. No, dijo Elián, con una calma que sorprendió hasta a sí mismo. Esta es mi casa. Y no huiré de ella. Montó al caballo con un movimiento ágil. El animal, aunque cojo, se puso de pie con una fuerza que parecía imposible. Sigue al príncipe, gritó don Gregorio a los guardias que comenzaban a aparecer. Protegedlo. Pero Elián espoleó suavemente al caballo, no hacia el interior del palacio, sino hacia la puerta principal. Señor, es una trampa, gritó un guardia. No, respondió Elián, con los ojos fijos en el horizonte. Es una oportunidad. El caballo galopó, sí, galopó, por el camino real, hacia la plaza del pueblo. Detrás de ellos, los atacantes lo seguían, pero algo extraño sucedió. Al cruzar el arco de la entrada, las antorchas de los intrusos se apagaron de golpe. No por el viento. No por la lluvia. Simplemente, se apagaron.
Uno de ellos tropezó. Otro gritó, como si hubiera visto un fantasma. «Es el caballo del peregrino», chilló uno. «Está maldito». «No es maldición», gritó Elián, deteniéndose en medio de la plaza. «Es bendición». La gente, despertada por el alboroto, comenzó a salir de sus casas. Al ver al joven montado en el caballo herido, con las orejas selladas y la cabeza erguida, muchos cayeron de rodillas. «Es él», susurró una mujer, abrazando a su hijo. «El verdadero rey». Los atacantes, rodeados por el pueblo que ahora los miraba con furia sagrada, soltaron sus armas y huyeron. Elián bajó del caballo y caminó entre la multitud. No con orgullo, con humildad. «Mañana», dijo, con voz clara, «enterraremos a mi padre. Y después, construiremos un reino donde nadie tenga miedo de decir la verdad». Volvió a montar. El caballo lo llevó de regreso al palacio, ahora no como fugitivo, sino como promesa. Y cuando entraron al patio, las campanas de la catedral repicaron. Dentro del palacio, Elián se vestía con las manos temblorosas. No con sedas ni brocados, sino con una túnica blanca sencilla, como la de los monjes. Sobre sus hombros, una capa púrpura desgastada, la misma que su padre usó el día de su coronación. «¿Estás seguro de esto?», preguntó don Gregorio, ayudándolo a ajustar el broche. «Podrías usar la corona ya. Muchos lo esperan». «No», dijo Elián, mirándose en el espejo empañado. «Hoy no soy rey. Hoy soy hijo. Y mañana, si Dios quiere, seré siervo». En ese momento, un sirviente entró corriendo. «Mi señor». «El caballo no se levanta». Elián corrió al patio sin decir palabra. Allí estaba el fiel compañero, tendido sobre el heno, con la respiración lenta, los ojos entrecerrados. Sus patas, marcadas por el viaje, estaban rígidas. Pero al sentir la presencia de Elián, movió ligeramente las orejas selladas con cera. «No, no puede ser», susurró Elián, arrodillándose a su lado. «Ya casi lo logramos. Por favor». Tomó su cabeza entre las manos, como si pudiera devolverle la fuerza con el contacto. «¿Por qué ahora?», preguntó, con la voz quebrada. «¿Por qué justo cuando más te necesito?». El caballo abrió los ojos. Y en ellos, Elián no vio dolor. Vio paz. Y algo más, una despedida. «¿Ya cumpliste tu misión?», murmuró. El animal parpadeó lentamente. Una lágrima rodó por su mejilla. Desde la puerta del patio, la Madre Superiora apareció, envuelta en su hábito blanco. «No llores, hijo», dijo, acercándose. «Él no se va. Solo cambia de forma». «¿Qué quieres decir?». «Los que sirven con el corazón puro, nunca mueren del todo. Su espíritu queda en quienes transformaron». Se arrodilló junto a Elián y colocó una mano sobre el lomo del caballo. «Gracias, fiel testigo», susurró, «por llevar la verdad cuando el mundo se negó a escucharla». En ese momento, las campanas de la catedral comenzaron a repicar. Era hora del funeral. Elián cerró los ojos. Sabía que no podía quedarse. El rey no lo esperaba. Su padre lo esperaba. «Perdóname», dijo al caballo, «por pedirte tanto, y darte tan poco». Pero el animal, con un último esfuerzo, alzó la cabeza y rozó la mejilla de Elián con el hocico. Fue un gesto tan lleno de amor, tan intencional, que el joven supo, no era un adiós. Era una bendición. «Voy a honrarte», prometió. «No con estatuas. No con canciones. Sino con justicia. Con misericordia. Con silencio ante el ruido del mundo». Se levantó. Sus ojos estaban secos ahora. No por falta de dolor, sino porque el dolor se había convertido en propósito. «Llévenlo a la capilla del peregrino», ordenó a los sirvientes. «Que lo entierren con la cera de sus orejas sobre su corazón. Y que nadie diga que fue solo un caballo, porque fue el primero en creer en mí». Caminó hacia la puerta del palacio. La multitud lo esperaba en silencio.
al verlo, se abrió como el mar ante Moisés. Y entonces, algo inesperado sucedió. Desde el fondo de la plaza, un niño pequeño, desnudo de pies a cabeza, con el rostro cubierto de polvo, salió corriendo. En sus manos, sostenía una corona de olivo trenzado. «Para el Rey verdadero», gritó, con una voz que parecía venir del cielo. Elián se detuvo. El niño se arrodilló y le ofreció la corona. «No soy digno», dijo Elián. «Si lo eres», respondió el niño, «porque lloraste por tu caballo». Y en ese instante, mientras Elián tomaba la corona de olivo, una paloma blanca descendió del cielo y se posó sobre el hombro del niño, y luego, sobre la frente del caballo herido, que aún respiraba en el patio. Todos lo vieron. Y todos supieron, Dios no había abandonado a Balmora. Pero algo en el aire había cambiado. No. Era solo el duelo. Era una tensión invisible, como el momento antes del trueno. Elián lo sentía en la nuca, en el estómago, en el latido acelerado de su corazón. Miró de reojo a don Gregorio, que caminaba a su lado. ¿Lo sientes?, preguntó en voz baja. El anciano asintió, con la mano cerca de la daga que llevaba oculta bajo la túnica. «Están aquí», murmuró. «Entre la multitud. Observando. Esperando». Elián apretó los puños, pero no por miedo. Por dolor. ¿Hasta cuándo el reino seguiría eligiendo la sombra sobre la luz? Al llegar a las puertas de la catedral, 2 sacerdotes las abrieron de par en par. El interior estaba oscuro, iluminado solo por cientos de velas que parpadeaban como estrellas cautivas. El aroma a incienso era tan denso que parecía envolver el alma. Elián entró primero. Sus pasos resonaron en la nave central como ecos de un juramento antiguo. De pronto, una voz surgió desde las sombras del coro. «¿Quién eres tú que entras aquí con corona de hojas y no de oro?». Todos se detuvieron. De entre las columnas, avanzó un hombre alto, vestido con las ropas de un obispo, pero con los ojos fríos como el acero. «Soy el cardenal Valerio», dijo, con voz suntuosa. «Representante del Santo Padre. Y por orden de Roma, nadie será coronado en este reino sin mi bendición». Un murmullo recorrió la multitud. Elián lo miró sin temor. «No vine a ser coronado hoy, eminencia. Vine a enterrar a mi padre». «¿Tu padre?», rió el cardenal, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Y quién testifica que eres su hijo? ¿Un caballo cojo? ¿Un niño descalzo? ¿Monjes soñadores?». «La verdad no necesita testigos», respondió Elián. «Solo ser reconocida». El cardenal dio un paso adelante, hasta quedar frente a él, tan cerca que Elián sintió su aliento frío. «Escúchame bien, muchacho», susurró, solo para él. «Don Raimundo me juró fidelidad y oro. Mucho oro. Si te coronan, todo eso se pierde. Así que hoy, no saldrás de esta catedral como rey. Ni siquiera como hombre libre». Elián no retrocedió. Miró más allá del cardenal, hacia el altar. Allí, sobre el sagrario, colgaba un crucifijo antiguo. Y en sus ojos de madera, creyó ver una mirada que le decía: «Confía». «Entonces haga lo que deba hacer», dijo Elián, en voz alta. «Pero sepa esto, si me detiene hoy, no detendrá la verdad. Solo la retrasará. Y la verdad, siempre encuentra su camino». En ese momento, desde el patio exterior, un relincho débil, casi imperceptible, se elevó por encima del silencio. Todos se volvieron. El caballo herido, aún vivía. Y había dado un último paso. Hasta la puerta de la catedral. Los guardias intentaron detenerlo, pero el animal, con una fuerza que ya no tenía en las patas, sino en el alma, cruzó el umbral. Cojeando, jadeando, dejando un rastro de sangre y polvo en el suelo sagrado. Se detuvo frente al cardenal. Lo miró. Y luego, con una lentitud solemne, se arrodilló, no ante el poder, sino ante la verdad. El cardenal palideció. Retrocedió como si hubiera visto un ángel de juicio. Esto es brujería», balbuceó. «No», dijo una voz desde el coro.
Era la Madre Superiora, que avanzaba con paso firme, sosteniendo el cofre del rey. Es providencia. Abrió el cofre y sacó la carta sellada. La entregó al sacerdote mayor. Que se lea en voz alta. Ante Dios y ante el pueblo. El sacerdote rompió el sello. Su voz, al principio temblorosa, se volvió fuerte al leer: yo, Alfonso de Balmora, por la gracia de Dios Rey de este reino, declaro ante mi muerte inminente que mi único hijo legítimo es Elián, nacido de mi amada Isabel. Que si algún día regresa, sea reconocido no por espada ni por oro, sino por el caballo que lo traiga, cuyas orejas fueron selladas con cera bendita para que solo oyera la voz de Dios. Un sollozo colectivo recorrió la catedral. El cardenal cayó de rodillas, no por fe, sino por derrota. Y en ese instante, el caballo exhaló su último aliento. Su cabeza cayó suavemente sobre las losas. Pero sus ojos se cerraron en paz. Elián se arrodilló junto a él, con lágrimas silenciosas. «Descansa, hermano», susurró. «Tu misión está cumplida». Y mientras el incienso se elevaba hacia el cielo, el pueblo supo que aquel no era solo un funeral. Era el nacimiento de un reino nuevo, donde los humildes son exaltados. Elián permaneció arrodillado junto a su cuerpo, con la frente apoyada en su cuello aún cálido. No lloraba ya con lágrimas, sino con el alma. Cada recuerdo, el primer encuentro en el establo, el viaje por las montañas heladas, el relincho que ahuyentó a los bandidos, la mirada que lo reconoció antes que nadie, desfilaba en su mente como páginas de un evangelio escrito no con tinta, sino con lealtad. Entonces, una mano suave se posó sobre su hombro. Era la Madre Superiora. «Levántate, hijo», dijo con voz serena. «Él ya descansa. Pero tu camino apenas comienza». Elián alzó la vista. Sus ojos estaban enrojecidos, pero firmes. «No puedo dejarlo aquí, como si fuera solo un animal». «No lo haremos», respondió ella. El rey Alfonso dejó instrucciones. En el jardín de los justos, junto a la tumba de Fray Mateo, hay un lugar preparado para él, donde los peregrinos se detendrán a rezar y a recordar que hasta los más heridos pueden ser instrumentos de Dios. Elián asintió lentamente. Se puso de pie, sacudió el polvo de sus rodillas y se volvió hacia el altar. Allí, el cardenal Valerio seguía de rodillas, con la cabeza gacha, pero sus ojos brillaban con una rabia disimulada. Don Gregorio se acercó, con la voz baja pero urgente. «No confíes en él, mi señor. Aún tiene aliados. Y la coronación no será hasta dentro de 3 días. Es tiempo suficiente para que intente algo». «Que lo intente», dijo Elián, sin mirarlo. «Pero esta vez, no lucharé por el trono. Lucharé por el pueblo. Y eso, es algo que él nunca entenderá». La ceremonia fúnebre comenzó. Los sacerdotes entonaron el Requiem Aeternam, y el cuerpo del rey Alfonso fue colocado en la cripta real, bajo una losa de mármol grabada con una cruz y un león arrodillado. Elián se arrodilló ante ella, con las manos entrelazadas. «Perdóname, padre», susurró, «por no estar contigo en tus últimos días. Pero vine tan pronto como pude, guiado por quien tú mismo preparaste». Al salir de la catedral, el sol ya se inclinaba hacia el oeste, tiñendo el cielo de dorado y púrpura. La multitud aún esperaba, en silencio. Al ver a Elián, muchos se arrodillaron. Otros lloraban. Un anciano, con las manos temblorosas, le ofreció un pan sencillo. «Para el rey que llora por sus fieles», dijo. Elián tomó el pan y lo partió en 2. Le devolvió la mitad al hombre. «Y para el pueblo que no olvida a su rey verdadero». Mientras caminaba de regreso al palacio, escoltado por guardias que ahora lo miraban con respeto, una niña pequeña se separó de la multitud y corrió hacia él. Llevaba en las manos un trozo de cera amarillenta. «Es de sus orejas», dijo, con los ojos brillantes. «Lo encontré cuando lo trajeron. Quiero que lo tengas tú». Elián tomó la cera con reverencia. Aún olía a incienso y a cera de altar. «Gracias», dijo, guardándola en su pecho, junto al anillo de su padre. Esa noche, en su cámara, Elián no durmió. Encendió una vela y sacó el diario de Fray Mateo.
Leyó de nuevo las palabras que lo habían sostenido en el camino: los que tienen los oídos sellados al mundo, oyen mejor la voz de Dios. Y entonces, algo le vino al corazón con una claridad sobrenatural. Al alba, llamó a don Gregorio. Quiero que prepares un edicto, dijo. Que se lea en todas las plazas, en todos los pueblos. ¿Qué dirá? Que a partir de hoy, en este reino, se fundará un refugio para animales heridos. Caballos viejos, perros abandonados, aves con alas rotas, todos tendrán un lugar. Y que en su entrada, se colocará una placa que diga: aquí descansan los que sirvieron en silencio, y oyeron la voz del Señor. Don Gregorio sonrió, con los ojos húmedos. Tu padre estaría orgulloso. No lo hago por él, dijo Elián. Lo hago por él. Por el caballo que me enseñó que la grandeza no está en el poder, sino en la fidelidad. Pero mientras el sol se alzaba sobre Balmora, trayendo consigo una nueva era, en las sombras del palacio, el cardenal Valerio escribía una carta con tinta negra. El falso rey ha tomado el corazón del pueblo. Pero el trono aún no es suyo. Hay tiempo, y hay veneno. Y dobló el pergamino con una sonrisa fría. Flores, y los cantores ensayaban himnos antiguos en la catedral. Pero bajo esa apariencia de fiesta, algo se movía en las sombras. Elián lo sentía cada vez que caminaba por los pasillos: miradas que se desviaban demasiado rápido, sirvientes que callaban al verlo pasar, puertas que crujían cuando nadie las abría. No era paranoia. Era instinto. El mismo que lo había mantenido vivo en las montañas. Una tarde, mientras revisaba los planos del refugio para animales con don Gregorio, una joven doncella entró corriendo, con el rostro pálido. Mi señor. Jadeó. La madre superiora ha caído enferma. Elián se puso de pie de un salto. ¿Enferma? ¿Cómo? No come desde ayer. Tiembla. Sus manos están azules. Don Gregorio frunció el ceño. ¿Le dieron algo de beber o comer? Solo el vino bendito que el cardenal envió como ofrenda por el alma del rey. Elián sintió un frío en la espalda. Llévame con ella. Ahora. Corrieron al convento de Santa Clara. La madre superiora yacía en su celda, cubierta con una manta, con los labios pálidos y la respiración entrecortada. Al ver a Elián, intentó sonreír, pero apenas pudo mover los labios. No, no es grave, susurró. Solo cansancio. Mire sus manos, dijo Elián, señalando los dedos teñidos de un tono violáceo. Don Gregorio tomó una copa de la mesa. Olía a almendras amargas. Veneno, murmuró, con los ojos llenos de furia. El cardenal, no lo digas en voz alta, interrumpió la madre superiora, con un esfuerzo sobrehumano. Él cuenta con que reaccionemos con ira. Pero tú debes responder con justicia. Elián se arrodilló junto a su lecho. ¿Qué puedo hacer? Confía en quien aún vive, dijo ella, con una mirada significativa. El caballo ya no está, pero su espíritu sí. Y hay otro, que también oye en silencio. Antes de que Elián pudiera preguntar, la monja cerró los ojos y cayó en un sueño profundo. Al salir del convento, el cielo estaba cubierto de nubes grises. Don Gregorio caminaba con paso rápido. Debemos arrestar al cardenal. Ahora. No, dijo Elián. Si lo hacemos sin pruebas, parecerá venganza. Y perderé el respeto del pueblo, y de la iglesia. Él intentó matarte a través de ella. Y por eso mismo, no caeré en su trampa. Se detuvo en medio del patio del convento, mirando hacia el palacio. Allí, en lo alto de una torre, vio una figura observándolo. Era el cardenal. Sonreía. Esa noche, Elián no durmió. Rezó en la capilla privada, con la cera del caballo en la palma de su mano. Señor, susurró, ya no tengo a mi fiel compañero. Ya no tengo certezas. Solo esta duda, y este miedo. Pero si aún hay un testigo en este palacio, muéstramelo. Al alba, mientras caminaba por los jardines, una sombra se movió entre los arbustos. Era un niño, el mismo que le había dado la corona de olivo, pero ahora llevaba en los brazos un cuervo pequeño, con un ala rota.
Lo encontré en el patio de las cocinas, dijo. Estaba atrapado en una trampa. Alguien la puso allí, para los gatos. Elian tomó al cuervo con cuidado. El ave no se resistió. Solo lo miró con ojos negros y profundos. ¿Sabes qué dicen de los cuervos?, preguntó el niño. Que ven lo que otros no ven. Que oyen lo que otros callan. En ese momento, el cuervo graznó. No un grito común. Fue agudo, insistente, y miró fijamente hacia la torre del cardenal. Elian sintió un escalofrío. Gracias, dijo al niño. Quédate con él. Cuídalo. Regresó al palacio con una idea formándose en su mente. Llamó a don Gregorio y a 2 guardias de absoluta confianza. Esta noche, dijo, el cardenal dará una cena privada en su cámara. Invitará a los nobles que aún dudan de mi legitimidad. Y allí, intentará envenenarme con su propia copa. ¿Cómo lo sabes? Porque es lo que yo haría en su lugar, respondió Elian. Pero no beberé de su copa. En cambio, haremos que él beba de la suya. ¿Un truco? No. Justicia. Que su propia maldad lo condene. Esa noche, mientras la luna se ocultaba tras las nubes, Elian entró en la cámara del cardenal vestido con ropas sencillas, como un sirviente. El cardenal, rodeado de conspiradores, reía con una copa en la mano. Pronto, decía, este reino volverá al orden. Sin emociones. Sin milagros ridículos. Solo poder y obediencia. Elian se acercó con una bandeja. Sirvió vino en todas las copas, menos en la del cardenal. En su lugar, vertió el mismo vino que había envenenado a la Madre Superiora. El cardenal lo miró con desdén. ¿Tú otra vez? ¿No has aprendido que los perros fieles terminan en el patio, muertos? Algunos perros, dijo Elian, con calma, solo fingen dormir. Y se retiró. Minutos después, el cardenal alzó su copa. Por el verdadero orden de Balmora. Todos bebieron. Pero solo uno cayó. El cardenal se llevó las manos al pecho, con los ojos desorbitados. Su rostro se tornó azul. Intentó hablar, pero solo salió espuma de sus labios. «Traición», gritó uno de los nobles. «No», dijo Elian, entrando de nuevo, esta vez con su túnica real. «Justicia». Bebió del mismo vino que envió a la Madre Superiora. El veneno no miente. Los nobles, horrorizados, se pusieron de rodillas. «Perdón, mi señor». «No me pidan perdón a mí», dijo Elian. «Pídanlo a Dios, y a aquellos a quienes traicionaron». Al día siguiente, el cuerpo del cardenal fue enterrado sin honores. Y la Madre Superiora, milagrosamente, abrió los ojos al amanecer, como si el cielo hubiera aceptado el intercambio. Elian visitó su lecho. «Ya no hay sombras en este palacio», dijo. «Si las hay», respondió ella, con una sonrisa débil. «Pero ahora, tú sabes cómo iluminarlas». No era miedo al trono. Era miedo a fallar. Una mañana, antes del alba, caminó solo hasta el jardín de los justos. Allí, bajo un roble antiguo, descansaba el caballo herido, enterrado con honores que ningún rey le había dado a un animal. Sobre su tumba, una losa sencilla decía, fiel hasta el último aliento. Oyó lo que el mundo calló. Elian se arrodilló y apoyó la frente en la piedra fría. «Me gustaría que estuvieras aquí», susurró. «No para verme con corona, sino para recordarme quién soy cuando el poder intente cambiar mi corazón». En ese momento, una voz suave lo llamó desde el sendero. «No estás solo, hijo». Era la Madre Superiora, apoyada en un bastón, con el rostro aún pálido pero los ojos llenos de vida. «Vine a traerte esto», dijo, entregándole un pequeño frasco de vidrio. «Es la última cera que quedó de sus orejas. La bendije anoche. Guárdala. No como reliquia, sino como recordatorio». ¿De qué? De que los verdaderos líderes no son los que más gritan, sino los que mejor escuchan. Elian tomó el frasco. Dentro, la cera brillaba con un resplandor dorado, como si guardara la luz del altar.
Tengo miedo, confesó, con la voz quebrada. Miedo de que, una vez coronado, olvide el frío de las montañas, el hambre del camino, la mirada de ese caballo que me creyó cuando nadie más lo hizo. Entonces no te coronarás como rey, dijo ella. Te coronarás como siervo. Y eso, es lo que el reino necesita. Se hizo un silencio largo, lleno de oraciones no dichas. Hay algo más, añadió la Madre Superiora, bajando la voz. Anoche, una mensajera llegó del norte. Traía una carta sellada con el escudo de tu madre. Elián se quedó helado. ¿Mi madre, está viva? Sí. Fue desterrada a un convento remoto, bajo vigilancia. Pero cuando supo que el rey había muerto, y que tú habías regresado, envió esta carta. Le entregó un pergamino enrollado con una cinta de seda azul, el color de la Virgen. Elián lo abrió con manos temblorosas. La letra era fina, elegante, llena de lágrimas invisibles. Hijo mío, si lees esto, es porque el cielo ha cumplido su promesa. No te crié, pero te amé desde antes de nacer. Perdóname por no haberte protegido. Pero si algún día puedes, ven a buscarme. No como rey, sino como mi niño. Las lágrimas brotaron sin control. ¿Dónde está? En el monasterio de las nieves, respondió la Madre Superiora. A 3 días de viaje. Pero, no puedes ir ahora. El reino te necesita aquí. Ella es mi madre. Exclamó Elián, con el corazón desgarrado. La única familia que me queda. Y por eso mismo, dijo la monja, con ternura, debes esperar. Porque si dejas el trono vacío ahora, caerá en manos que la buscarán, no para abrazarla, sino para usarla. Elián cerró los ojos. Sentía como si 2 almas tiraran de él en direcciones opuestas, el hijo que anhelaba a su madre, y el rey que debía proteger a su pueblo. ¿Qué haría mi padre? Preguntó, casi en un susurro. Esperar, respondió ella. Y confiar. Porque el amor verdadero, no se pierde con el tiempo. Se fortalece con la espera. En ese momento, desde el cielo, un cuervo graznó. Era el mismo que el niño había rescatado. Volaba en círculo sobre la tumba del caballo, como si vigilara el legado de la fidelidad. Elián guardó la carta junto al frasco de cera, sobre su corazón. Entonces esperaré, dijo. Pero juro por esta tumba, que no pasarán 3 lunas sin que yo la abrace. La Madre Superiora asintió, con los ojos llenos de orgullo. De pronto, un sonido lo detuvo, el crujido de una puerta que no debería estar abierta. Era la capilla privada del rey Alfonso, sellada desde su muerte, según orden expresa. Pero ahora, la puerta estaba entreabierta. Y dentro, una vela parpadeaba. Elián entró con cautela. No había nadie. Solo el altar, el crucifijo, y, sobre el reclinatorio, un libro abierto. Se acercó. Era el mismo diario de Fray Mateo que había encontrado en la capilla de las montañas. Pero no lo había traído consigo. ¿Quién lo había puesto allí? Al hojearlo, una nota cayó al suelo, escrita con una caligrafía que le era familiar, la de su padre. Hijo mío, si lees esto, es porque has llegado más lejos de lo que yo soñé. No te dejé un reino perfecto, te dejé un reino que necesita ser sanado. Y tú, con tu corazón herido y fiel, eres el ungido para hacerlo. Confía en quien te guíe en silencio. Porque a veces, Dios no habla con truenos, sino con cascos cojos. Elián se llevó una mano a la boca. Las lágrimas le quemaban los ojos. Padre, susurró. ¿Me estás diciendo que aún no terminó? En ese instante, un golpe suave en la puerta lo hizo girar. Era el niño del cuervo. Pero ya no parecía un niño. Sus ojos estaban serios, casi proféticos. Mi señor, dijo, con voz baja. Hay alguien en el patio trasero. Dice que te conoce. Que vino del norte. ¿Del norte? Elián sintió que el corazón se le detenía. ¿Es una mujer? El niño negó con la cabeza. Es un anciano. Lleva un manto raído y un bastón de peregrino.
Dice que trae un mensaje de tu madre. Elián corrió. En el patio trasero, bajo la luz mortecina de la luna naciente, un hombre encorvado esperaba, con las manos entrelazadas como en oración. Al ver a Elián, se arrodilló. No merezco que me mires, Alteza, dijo. Fui el guardia que la escoltó al destierro. El mismo que no la protegió como debí. Elián lo ayudó a levantarse. ¿Está bien? Sí, respondió el anciano, con los ojos llenos de lágrimas. Pero teme por ti. Dice que hay espías en la corte, que aún sirven a Raimundo. Y que planean algo para mañana, durante la coronación. ¿Qué? No lo sé. Pero me dio esto. Le entregó un pequeño medallón de plata, con la imagen de la Virgen de las Nieves. En la parte trasera, grabadas en letras diminutas, decía, el trono no está en la catedral, está en el corazón. ¿Qué significa? No lo sé, dijo el guardia. Pero ella insistió, dile que no mire al altar, que mire al pueblo. Elián apretó el medallón contra su pecho. Gracias. Has arriesgado tu vida por venir. No por ti, dijo el anciano. Por ella. Porque verla sonreír al saber que vives, fue el mayor regalo de mi vejez. Esa noche, Elián no durmió. Reunió en secreto a don Gregorio y a los pocos guardias en quienes confiaba plenamente. Mañana, dijo, no quiero soldados en el altar. Quiero ojos en la multitud. Y que nadie toque mi copa, mi corona, ni mi manto, salvo vosotros. ¿Crees que intentarán algo en plena ceremonia? Preguntó don Gregorio. No lo creo. Lo sé. Pero no será con veneno ni con espadas. Será con vergüenza. Querrán humillarme frente al pueblo, para que duden de mí. ¿Y qué harás? Elián miró por la ventana. En el cielo, la estrella de la mañana brillaba con una luz inusual. Lo que mi madre me pide, mirar al pueblo. Porque si gobierno para ellos, nada podrá derribarme. Al alba, mientras se vestía con la túnica blanca y la capa púrpura, tomó el frasco con la cera del caballo y lo ató a su cinturón. Luego, colgó el medallón de su madre alrededor de su cuello. Hoy no soy solo Elián, murmuró. Soy el hijo del rey, y el hijo de una madre que nunca dejó de esperar. Y salió al balcón. Abajo, miles de personas ya llenaban la plaza. Campesinos, artesanos, niños, ancianos, todos con los ojos fijos en el palacio, con esperanza en el rostro. En ese momento, el cuervo graznó desde el tejado. Y Elián supo, el verdadero trono dentro de la catedral. Elián caminaba despacio por la nave lateral, con el medallón de su madre frío contra su piel y el frasco de cera del caballo pesando como una promesa en su cinturón. Su respiración era tranquila, pero su corazón latía con la fuerza de 1000 oraciones. Al llegar al umbral del presbiterio, don Gregorio le susurró, «Están aquí. Los hombres de Raimundo». Se mezclaron entre los nobles. 3 de ellos. Con túnicas nuevas, pero manos de asesinos. Elián asintió sin mirarlo. Que hagan lo que vengan a hacer. Hoy no me defiendo con espada, sino con verdad. Las puertas se abrieron. El pueblo lo vio aparecer, sencillo, sin corona, con la cabeza descubierta y los ojos llenos de una humildad que dolía. Muchos se arrodillaron. Otros lloraron. Una anciana alzó las manos y gritó, «Bendito el que viene en nombre del Señor». Pero desde las primeras filas de la nobleza, una figura se levantó. Era don Raimundo. Aunque vestía el hábito penitencial del monasterio, sus ojos brillaban con una astucia no arrepentida. «¡Alto!», gritó, con voz que cortó el aire como un látigo. «Antes de que este muchacho sea ungido, debe probar su linaje, no con cartas, sino con sangre». Un murmullo de inquietud recorrió la catedral. Elián se detuvo. Lo miró sin odio, sin miedo. «¿Qué quieres, Raimundo?» «Que jure sobre la cruz real», dijo.